Hola, muy buenas tardes, Héctor Escobar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Un gusto estar contigo. Pues muchas gracias por tu tiempo para este tercer episodio de las pláticas con el chalán del robot escéptico enmascarado. Ambos te lo agradecemos y bueno, voy a presentarte. Héctor Escobar es profesor en Dimensión Psicoanalítica y en la Universidad de Londres. Comenzó a hacer ufología en la revista Contactos Extraterrestres. Fue uno de los fundadores de la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica, SOMIE. Fue uno de los editores de la revista Perspectivas Ufológicas. Es autor del libro 500 años de ovnis en México. Realizó un análisis de las diferentes oleadas vividas en nuestro país. Revisó los casos de aterrizaje, buscó los casos con alto grado de extrañeza y credibilidad y realizó el MEXCAT, catálogo que reúne 673 casos ocurridos en México y que van de 1947 a 1994. Entonces, Héctor, mis primeras preguntas son, ¿cómo nace tu interés en el fenómeno OVNI y cómo decidiste formar parte del equipo de la revista Contactos Extraterrestres? Tú tenías 15 años. ¿Cómo ingresaste? ¿Cómo 14. te recibieron? ¿Con quién hablaste? Bueno, mira, el tema me interesaba de niño. En realidad es un tema que yo abandoné ya hace más de veintitantos, casi 30 años, ya que dejó de interesarme, ¿no? Eh, Me interesa, o me interesaba, mira, cuando yo estaba, contactos debe haber sido cuando yo estaba en la secundaria. Ya había salido la revista, más o menos, yo creo que un par de años antes. Y yo publiqué, ahí creo que lo tienes en la diapositiva número 2, el número donde yo publiqué, en la segunda diapositiva, el número 87. Yo debo haber tenido como 14 años y pues había yo mandado algunas cosas a esta revista y fui a llevar ese artículo que había visto. Era algo que había observado la mamá de un compañero de la secundaria, ¿no? Ahí incluso hay una foto del lugar, obviamente esta es una foto de hace muchísimos años, ¿no? Y era lo que la señora decía que había visto. Claro que no había ningún ovni ni nada de eso, simplemente era una persona, o algo, más bien ella decía como una persona, pero muy, muy, muy alto, vestido de plateado, ¿no? O sea, como está ahí, este es más o menos. Yo platiqué en esa vez con, que después hizo un gran amigo, Héctor Chavarría, ¿no? Yo estaba muy interesado en esa época en ese tema, supongo como adolescente, ¿no? Hay por ahí una foto del periódico El Sol de México, de un encuentro ovni que se hizo por estas fechas, y curiosamente aparezco ahí en la portada del periódico del Sol de México, como entre el público, ¿no? Ahí en primer plano aparezco. Dice investigadores mexicanos, ¿eh? Pero ese fue alguna de las cosas. Estoy hablando de haber tenido yo 14 años, más o menos, por la fecha, ¿no? 14, 15 años. Ese es el ovni de Toluca que trabajó Fernando Telles, ¿no? Claro, hay, bueno, es de los casos que yo me parecían interesantes en esa época, ¿no? Hoy en realidad nada de eso me parece que tenga ninguna relevancia, ¿no? Pero en Eras aquel el, momento, pues eras el integrante sí, más joven del sí, grupo. sí, seguramente, claro, claro, sí, con toda seguridad, sí, 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 en la época sí, con toda seguridad. Pues Chavarría, Latapí, Fernando Telles, pues eran ya, estaban en la, bueno, Fernando Telles me acuerdo que estudiaba ingeniería en esa época, ¿no? Chavarría pues ya dirigía, no, no dirigía a una revista, pero era un miembro. Y bueno, ahí está el esqueleto ese que famosísimo, ¿no? Que también lo investigó Fernando Telles, que es un cráneo de tiburón, ¿no? Y Sí. bueno, era una época pues muy curiosa, ¿no? ¿Cómo fue Ese tu es más o experiencia menos en la, como, ¿Cómo fue tu experiencia en la revista? ¿Qué aprendiste ufológicamente hablando? bueno, yo prácticamente en la revista como tal no estaba, ¿no? No solamente llegaba a mandar algún material, cosas así, y más bien lo que fui viendo,
yo supongo que como adolescente, de entrada había mucha curiosidad, ¿no? Y la revista tenía como una apertura a incluir muchas cosas, ¿no? Pero también tenía como la posibilidad de plantear, por ejemplo, era de las primeras revistas que publicaba cuentos de ciencia ficción en la época en México, ¿no? Hablaba de un montonal de cosas, ¿no? Y entonces a mí me llamaba mucho, mucho, mucho la atención. Pero con el paso del tiempo uno se va dando cuenta, pues que, y eso que Contacto Extraterrestre era más o menos, no, no te lo voy a decir escéptica, pero cuidaba un poquito lo que publicaba, ¿no? O sea, ciertamente si llegaba algo así fuera completamente absurdo, pues no, no lo publicaba, ¿no? Sí. Pero igual ahí era como tener un acceso a un mundo de cosas ahí novedosas, ¿no? Yo había leído El Retorno de los Brujos, algunos de esos libros de la época de Antonio Rivera, ¿no? Cosas así. El tema me llamaba la atención, ¿no? Y ya paulatinamente, pues uno se va dando cuenta que no hay mucho, ¿no? O sea que es siempre la historia que se repite. Y ahora, pues te digo, esto debe haber sido por los años finales de los 70, principios de los 80, creo que es esta revista, ¿no? Entonces, pues yo te digo, 40 años después, pues creo que no hay ninguna novedad, ¿no? Es esencialmente lo mismo, lo mismo, lo mismo. Editorial Posada también hacía la revista Supermente, más hacia lo Uh -huh. paranormal. ¿Te interesaba también ese tema? No, ¿Participaste? no, no particularmente, no, no, nunca me, pero lo llegaba a leer, ¿no? Pero no, no me interesaba especialmente, no, nunca me llamó particularmente la atención este tema. Porque también eran cosas así como medio esotéricas, no solo era de parapsicología, ¿no? Eran cosas así como muy esotéricas, ese tema nunca me llamó la atención, ¿no? Yo estaba con la idea de que si existían los platillos voladores, tenían que ser objetos físicos, ¿no? O sea, que Ok, seguían no, por las no, leyes de la no te ibas por naturaleza, la hipótesis paranormal de o ballet. la física de ballet, No, no no, te para llamaba nada. la atención. No, no, no. Me llamó después la atención la hipótesis psicosocial de Pindidig, de los franceses, ¿no? O sea, que era un fenómeno eminentemente psicosocial. Ese sí, y de hecho es lo que yo sigo pensando hoy en día, ¿no? Que es un fenómeno que ocurrió en un contexto particular, ¿no? Y que sus raíces, sus orígenes pueden explicarse desde una mirada psicosocial, ¿no? Como Sí. sistemas de creencias, porque hay mucho de esto, como, pues no sé, el inicio de la globalización, ¿no? Es un fenómeno norteamericano, yo creo que es un fenómeno norteamericano que se globaliza, ¿no? Yo creo que quizá después de la Coca-Cola, el primer gran ícono, ¿no? Global que sale de Estados Unidos, quizás sea el platillo volador, ¿no? Sí. ¿No? Estoy hablando de los 40, 50. Entre el final de Contactos Extraterrestres, bueno, esta revista, para quien no la conozca, se hace sobre todo en la década de los 70 y termina como a principios de los 80. Entre A que termina principios. Contactos y se crea la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica, ¿hiciste investigación de ovnis o parapsicología en ese periodo? No, 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 nada. Yo retomé el tema porque, a ver, te platico, yo había escrito un texto que había mandado, que iba a mandar que era sobre la observación de los ovnis, así como es lo que después se publicó en Perspectivas Ufológicas, ¿no? Eso lo debo haber escrito entre los 15 y los 17 años, más o menos. Claro, llegaba en ese momento solamente hasta pues la época de contactos, que es principios de los 80. Y eso lo dejé ahí. Ya después, mucho tiempo después, cuando se puso de moda lo del ovni del eclipse, ahí fue que con Héctor Chavarría y ellos nos invitaron. Yo tenía un profesor de la Facultad de Psicología que estaba interesado en estos temas y era miembro de la SOMIE.
Y él, un día hicimos, lo único para psicológico que hice fue esto, fingirme ¿cómo se llama? Un hombre con propiedades psíquicas. Y fuimos a la Universidad Iberoamericana e hicimos un experimento de cómo eran fácilmente engañables, con trucos de magia, pero simplísimos, ¿eh? Yo no soy mago profesional, ni mucho menos. Mi conocimiento es muy limitado. Y aún así pudimos engañar claro, después les explicamos que habían sido engañados, ¿no? Y ahí después se puso de moda lo de los ovnis de nuevo por todo esto del eclipse, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues bueno, volvía como, pero yo ya era completamente escéptico para ese entonces, ¿no? Y un poco tiempo después me ofrecieron que escribiera algo, y dije, pues tengo esto que escribí cuando tenía como 17, 18 años, solo faltaba actualizarlo un poquito, y ahí es donde sale ese texto, que yo creo el 90% lo debo haber escrito entre los 17 años, más o menos, ¿no? Un 20% a lo mejor, un poco menos, ya fueron cosas que añadí después, ¿no? Específicamente lo de los beneficios. Y ya ahí fue que empezamos a juntar muchos trabajos que teníamos, Luis Ruiz, La Chavarría y otros, Oscar García, que él estaba muy, muy metido en el estudio de él, ¿no? Y bueno, se nos ocurrió hacer una revista escéptica porque teníamos mucho, mucho material y así fue como salió los 7 números de perspectivas, ¿no? Ese fue más o menos. Pero sí, yo creo que todavía en ese entonces Oscar García sí creía, ya después no. Un saludo para él si nos está viendo, ¿no? Ok, Es más o menos entonces lo que yo ubico parte, más. parte de los que fueron miembros de la SOMIE estaban en revista de revistas y bueno, tú te integras Ajá, entonces por el profesor que también era parte de SOMIE. ajá, así es, Ok, así es. Sí, sí, sí. eh, Ahí está la revista de la SOMI, ¿no? Ahí está la revista que era muy chiquita, eran números de 10 hojas, ¿no? Fotocopiados, ¿no? Con el investigador escéptico. Ahí publicamos lo primero del OVNI de Puebla. Se publicó ahí. Ya después lo publicamos en perspectiva, pero originalmente se publicó en ese pequeño boletín, ¿no? sí, ahí Ese es es donde se como... publicó tu investigación, ¿no? Sobre el origen Sí, del sí, fragmento del OVNI de Puebla. sí, sí, exactamente. Que era interesante porque durante muchísimos años se consideró como el caso más importante de la ufología mexicana, ¿no? Y bueno, la hipótesis de la chatarra espacial siempre estuvo, pero nunca se había demostrado. Y lo que hicimos, pues, fue que el NORAD de Estados Unidos, pues, confirma, pues, la caída de una tercera etapa del cohete que, bueno, es que normalmente se dice que el cosmos, no es el satélite, es la tercera etapa del cohete que puso en órbita dicho satélite, porque algunas personas dicen, no, este satélite cayó mucho después. Sí, el satélite, pero lo que cayó en Puebla fue la tercera etapa del cohete, que, ¿cómo no? Ahorita, como el cohete chino, ¿no? Que puso algo ahí de la Estación Espacial China, cayó, pues igual, esto fue. Y bueno, creo que era uno de los casos más importantes, ¿no? Fue muy conocido en su época, ocurre en 77. Primero lo estaban filmando una película que se llamaba Picardía Mexicana, ¿no? Y firman los restos del satélite, ¿no? Claro, yo me acuerdo que lo vi con Guillermo Ochoa y decían, miren cómo se adelantan ahí porque quieren agarrar al que se está cayendo, ¿no? Y luego, pues viene lo de Puebla, que obviamente yo era, pues yo tenía 14 años, en esta época 13 años, lo investigan pues Pablo Latapí y Chavarría, ¿no? Y encuentran el fragmento, y ya luego la solución pues llega 20, en 90 y tantos, ¿no? O sea, muchos años después, ¿no? O sea, al menos 15 años después. Sí. A, a Es un principios caso de muy los, interesante, ¿no? a principios de los 90, uno de los casos que surgió no en OVNI, sino en parapsicología, fue el de Cañitas. ¿Tú
¿Tú qué participación Mm, tuviste en la investigación que hizo Somi? Bueno, ahí fue invitado por Juan Chía, ¿no? Y ahorita no me acuerdo del nombre, pero era un amigo de él que tenía una imprenta y que quería hacer una editorial, no me recuerdo el nombre ahora, una disculpa. Y bueno, pues fueron a investigar lo de Cañitas, y como yo era psicólogo, pues me invitaron ahí. Yo dije, bueno, pues podemos aplicarle alguna prueba psicológica. Me acompañó quien entonces era mi esposa, hicimos unas pruebas psicológicas, le aplicamos Minnesota, creo, a los miembros ahí o los que decían haber visto, y entrevistamos a la gente de ahí, ¿no? Esto no ubico exactamente el año, pero debe haber sido por los principios de los 90 más o menos. Lo ubico porque aún, sí, por esa fecha debe decir 93, 94, no estoy muy seguro de la fecha exacta. Esa fue mi participación. Y bueno, nos dimos cuenta claramente pues que el caso era falso, ¿no? Aparte, alguien se lo confesó directamente a Juan Chía, ¿no? Que había enormes componentes de mitomanía, ¿no? En, eh, y esto fue más o menos lo que observamos en esa época. Fue como lo más cercano que tuve yo a este caso. Ok. Bueno, aquí vemos, estas son tomas del Luis, programa ¿Y usted qué opina? Eh, sí, Aquí hay otra. Y había otro sí, programa de frente, se llamaba. Eh, creo ¿Qué que, recuerdas tú de tu participación en los programas de usted qué opina? De frente y híjole, en el de Juan que no Chía, debió haber, perdón. que no debió haberlo hecho. Bueno, o sea, mira, al principio mi idea era, bueno, que vamos ahí a dar, que creo que era la idea de todos, ¿no? Vamos a dar ahí la explicación de estas cosas, así. Pero luego pronto nos dimos cuenta, pues, que estaba muy armado como un show, ¿no? O sea, que no les interesaba que explicáramos, lo que les interesaba era que nos peleáramos con la otra parte, que generalmente pues era Jaime Maussan, ¿no? Y bueno, o sea, pues sí, Jaime Maussan es un comerciante de esto, ¿no? En cambio, por ejemplo, Luis, que ahí está, es la persona que más conoce sobre el fenómeno, yo creo, en el mundo, ¿eh? ¿No? Yo diría que él y alguna otra, quizá alguna persona de España, como Vicente Ballester Olmos, ¿no? Son las personas que más conocen el tema en el mundo, ¿no? Y que era muy difícil, pues, porque consistía simplemente, primero, no cerraban los micrófonos, ¿no? Por ejemplo, Jaime Maussan siempre tenía el micrófono abierto y se podía pasar horas y horas mostrando videos, y luego te decía, a ver, ¿y eso qué es, no? Y entonces, bueno, decía, pues es tal cosa, ¿no? Y entonces te sacaban 10 videos más, y entonces, no, yo debo haber ido a unos 8 programas, ya después dejé de ir, ¿no? Pero yo admiro mucho a Luis, a Mario, que siguieron yendo, ¿no? A Héctor Chavarría, ¿no? Que siguió yendo, ¿no? Porque me parecía que era lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo 10,000 veces, ¿no? Y creo que por eso finalmente el tema pasó de moda. ¿Cómo ha pasado después, no? Es la misma que se recicla y se recicla y se recicla, y hay gente pues que se hace de bastante dinero con esto, ¿no? Y creo que nunca se Como avanzaba, ¿no? Siempre, creo que en todos discutían, ¿qué es un ovni, no? ¿Qué es un ovni? A ver, vamos a definir ovni, sí, ¿no? Y sí, 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 siempre era era. siempre la misma. No, claro, claro, claro. Y esa era más o menos mi posición en estas En épocas, el, ¿no? Esto de haber sido por los 90. en el programa de Juan Chía, eh, bueno, ustedes como SOMIE tuvieron alguna participación y tú propusiste que eh, Carlos Díaz tomaba fotos de lámparas de vidrio soplado y ya Exactamente. Juan lo llevó Cuando a la probó, práctica. por la imagen a mí me parecía como uno de estos floreros de vidrio soplado con un foco adentro, ¿no? Y entonces, claro, no había que mandar a hacer un florero así porque estaba, ¿no? Yo y pensé
¿Qué era lo que había hecho Carlos Díaz? Haber fabricado un florero o algo así, o mandar a hacer un objeto con esas de vidrio soplado, con algunos tonos como en ocre, en amarillo, y fue lo que hizo Juan Chía, ¿no? O sea, ya hizo físicamente el objeto y lo presentó en el programa que tenía en Canal 13 y corresponde perfectamente a lo que mostraba Carlos Díaz, ¿no? Sí, Entonces yo creo que ahí está la explicación. ¿y qué recuerdos tienes de ese programa? Desde Juan Chía yo no participé con Juan. Alguna vez me consultó algo, era así muy externo, pero nunca participé en el programa de Juan, al menos que yo recuerde. A lo mejor sí. Te digo, estoy Porque hablando de aquí hace en muchísimos esta años. toma fue sobre voces escépticas y aparece tu testimonio. Ah, ya, a lo mejor sí. Sí, seguramente lo que alguna vez Juan mandaba a alguien a que nos entrevistara a nuestras casas y comentábamos de algo y luego él lo usaba en distintos programas. Es probablemente algo así. Es probablemente algo así, ¿no? Y esos son, te digo, los libros que yo los había hecho más o menos, yo he tenido 17, 16 años y pues tenía todo ese material y así es como se decido, bueno, pues ok, aparte necesitaba algo de dinero y me ofrecieron, ya pues bueno, lo tengo ahí, pues mejor. Y esta es perspectivas ufológicas, ¿no? Este es el primero y el último número, ¿no? Duró Sí, como 2, 3 exactamente. años más o menos, sí, sí, que entre Del 94, 93 de al 93 a 96, 96. Ajá. claro, claro, que fue pues un intento de juntar muchas cosas y darlas a conocer sobre la ufología de México, ¿no? Pero ya todos estábamos completamente en el campo escéptico. Obviamente Luis siempre estuvo ahí, Chavarría también, Oscar y yo, que éramos los que hacíamos el grueso, aunque recibíamos materiales de otros lados, eso también es cierto, como que lo que yo llamaré la ufología seria, y nos empezó a tomar en cuenta y empezamos a recibir. También tradujimos muchos materiales de Martin Kottmeyer, ¿no? Tradujimos bastantes materiales que nos llegaban, ¿no? Y sí, con una mirada escéptica. ¿Considerarías que dentro de la ufología es el proyecto más importante en el que participaste? Sí, por supuesto, sí, 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 absolutamente, claro. Sí, Bueno, y ya te digo, ya está cansado, ¿no? Porque además era de, completamente artesanal. en perspectivas, comentaban por ejemplo, las bromas que le enviaban o los casos falsos que enviaban a Reporte OVNI, como este que Es, vemos ¿no? que lo hiciste Claro. tú. Bueno, esto es en la azotea de mi casa y esos son 2 platos de pay coronado, ¿no? Unidos por un hilo y entonces pues mandamos esas fotos, claro, con otro nombre y cosas así, ¿no? Y me acuerdo que estábamos habíamos ido a una reunión a casa de Mario Méndez y, y sacamos mi esposa y yo unas fotos, estas, y dijimos, miren, esta es la próxima portada de Reporte OVNI, ¿no? Y Mario dice, no, no manches, hasta se ve el hilo, ¿no? Y le digo, sí, 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 te apuesto. Y recuerdo que como 15 días después me llama Mario Méndez un día en la mañana y me dice, ¿qué crees? Salió en la portada Reporte OVNI, ¿no? Sí, o sea, se ve literalmente el hilo negro del cual está pendiente, ¿no? Y esa fue una, también mandó algo Héctor Chavarría sobre ovnis de Lucmán, Yucatán, que es como un cuento. Mandamos también algo sobre, El, creo que el Oscar Majestic, García mandó algunas fotos. el ¿Cómo? El Majestic fue Majestic mexicano. mexicano, Claro, con claro. el agente También se sopilote. publicó. Era gente, su piloto. Claro, estaba hecho, era totalmente una broma, ¿no? ¿No? Y todo daba a indicar que la gente sopilote seguramente sería Jaime Mota. Jaime Estaba hecho Maussan. totalmente con un estilo de broma, ¿no? Y también lo publican, ¿no? O sea,
O sea, en realidad luego dijimos, bueno, es que le podemos mandar lo que sea y lo va a publicar, ¿no? ¿No? O sea, Sí, eso nos daba mucha risa, mucha risa, ¿no? Y después hemos oído, y eso es lo más divertido, ¿no? Que mencionan el Majestic mexicano, ¿no? O que mencionan el caso de Aguno, o cosas así, ¿no? Y algún otro, ¿no? Sí, hay quien habla todavía de eso, ¿no? Hay quien habla del caso Puebla como si nunca hubiera pasado nada de lo que demostramos hace más de 30 años, ¿no? sí, A se veces sigue uno lo dice vendiendo como algo extraterrestre. como algo extraterrestre. Sí, Así es. Cuando es más demostrado no puede estar, ¿no? Sí. sí, Pero bueno, pues como vende y siempre hay quien quiere comprar cosas, pues ahí está, ¿no? ¿No? Y en 20 años, te aseguro, van a volver a revivir el ovni del eclipse y el ovni de Puebla, ¿no? sí, lo siguen, Porque es el la del misma eclipse historia que estaba aquí. lo siguen presentando. Maussan lo Sí, sigue presentando. seguramente, ¿no? Pero el ovni del eclipse que demostramos, bueno, demostramos dos cosas. Por ejemplo, que esta foto que tú ves ahí es un reflejo en la lente de una cámara, esa específicamente. ¿No? Y otra foto del ovni del eclipse, pues son el planeta Venus. Recuerdo que vino incluso un agente de Inglaterra bueno, supongo que a averiguar del ovni del eclipse, y también nos entrevistaron, y ahí les explicamos claramente con un programa de astronomía cómo era, pues cómo el planeta Venus estaba exactamente en el lugar donde se veía el ovni del eclipse, a menos que estuviera el ovni delante del planeta Venus y con, ¿no? Esa era como Sí. la, no supimos después. Sí vino unas personas de Inglaterra. Publicamos también esto, yo hice un artículo que también se publicó en Italia, en una revista que se llama UFO, de un grupo italiano, publicaron el artículo sobre el ovni del eclipse también. También se publicó en Bélgica y, si no me equivoco, en Alemania. Se hicieron traducciones del texto, ¿no? Esa es más o menos la... Sí, creo que por internet se pueden encontrar. Ok, sí, perspectivas para quien le interese también. Todos los números ya están en internet. Bueno, voy a dejar en la publicación, en la descripción, pues el enlace para que revisen Claro. los interesados. Eh, para terminar, Héctor, bueno, recordé que hiciste algunas reflexiones hace tiempo sobre el movimiento escéptico. Yo pensé que eran más recientes, pero me puse a buscarlas para recordarlas y ya tienen 7 años que las publicaste. Ah, Mencionas que dentro del escepticismo hay por parte de algunos reduccionismos biologicistas eh, mm, o falsas dicotomías, etcétera. En ese sentido, desde tu punto de vista, ¿qué es lo bueno, lo malo y lo feo del movimiento escéptico? Pues mira, lo bueno yo creo que la posición escéptica per se, o sea, en lo que significa la duda, es buena, ¿no? Es decir, plantearse una duda ante lo que uno observa y buscar, eso me parece que es una posición en sí misma buena. Me parece que malo es lo que llamo cientificismo, que considera, por ejemplo, que todo lo que no sea científico, entendido en el sentido de experimental, es pseudociencia, ¿no? Por ejemplo, ahí caen todas las humanidades, las ciencias sociales, la filosofía, etcétera, ¿no? Eso sí me parece, pues, una concepción bastante grave, ¿no? Me parece también que hay ciertos reduccionismos, ¿no? En ese tipo de pensamientos, ¿no? O sea, la idea de que si algo no se mide, no existe, ¿no? Como que el pensamiento filosófico fuera una pseudociencia, una charlatanería. Hay muchos, tú seguramente ubicas gente que, por ejemplo, Neil deGrasse plantea eso, que la filosofía es algo que no tiene el menor sentido. También lo pensaba Stephen Hawking, este, Nye me parece que piensan ese tipo de cosas. Bueno, pues eso me parece que es una cortedad de miras terrible,
Otra cosa que me parece que también en algún momento adquiere las características de un movimiento religioso. O sea, sí, hay que creer en esto y no creer en esto, ¿no? O sea, esto no es y esto no es, y entonces pues ahí yo no veo ninguna diferencia con, con cualquier grupo, digamos, que plantee una creencia, ¿no? Entonces, veo que hacen, bueno, esto es pseudociencia. Entonces, de eso no se puede hablar. Bueno, me parece que, aparte que el criterio de pseudociencia, pues es un criterio muy difícil de decidir, ¿no? Porque eso de la falsabilidad eh, tampoco es algo tan claro en Popper. Y también otro punto importante es que esto está muy, ahí tiene una lectura política, ¿no? A mí me parece que la lectura política de este tipo de movimientos pues implica dejar fuera, ¿no? Toda una serie de pensamientos que no son, digamos, de acuerdo al modelo de la ciencia que ha propuesto el neoliberalismo, ¿no? Entonces, esta lectura política me parece que sí es peligrosa, ¿no? Ok, entonces, para practicar un mejor escepticismo, está bien acercarse a las ciencias naturales, pero también a las sociales y a la filosofía. Sí, yo diría, claro, claro, yo creo que sí, ¿no? O sea, mi formación es, originalmente yo soy licenciado en psicología, me formé como psicoanalista y soy maestro en filosofía también, ¿no? Y sí creo que cuando escuchas el desprecio con lo que hablan y te das cuenta que de filosofía no entienden absolutamente nada, ¿no? O sea, una ignorancia y una soberbia verdaderamente terrible, ¿no? Eso sí lo he observado con una claridad terrible, ¿no? Si escuchas sus cosas. Bueno, pues muchísimas gracias, Héctor. No sé si quieras agregar algo más. No, pues nada más, Martín, desearte mucho éxito en estas entrevistas y que ahí nos compartas el material cuando ya lo pongas al público. Bueno, pues muchísimas gracias a nombre del robot y de su chalán. Gracias por tu tiempo, Saludos, Héctor, que estés muy bien. que tengas muy buena tarde. Igualmente.